Permítanme unos minutos antes de mi presentación para darles un avance de cómo vamos en nuestro proyecto médico misionero, si me lo ponen allá por favor, en nuestro proyecto médico misionero, como es el Centro de Capacitación en Estilo de Vida, La Verdad Presente. Y es que para esta semana, primero Dios, ya tendremos los planos que un arquitecto nos está haciendo completamente gratis, como les dije la vez pasada. En cuanto tengamos esos planos esta semana, se los daremos al ingeniero, que también va a ser completamente gratis los otros planos de lo que es el sistema séptico. Nos estamos ahorrando ahí en esos planos, hermanos, miles de dólares, miles. Yo creo que por lo menos nos estamos ahorrando unos 25,000 o 20,000 dólares ahí. Dios puso a esas personas, solo me oyeron hablar desde aquí y dijeron: el Señor me ha puesto en mi corazón que tenemos que ayudarlo. Y yo digo: gloria a Dios. Así que esta semana, primero Dios, tendremos esos planos. Bueno, ese plano que el otro ingeniero necesita para hacer el de él, y luego en un futuro cercano, primero Dios, someterlos con la respectiva aplicación para el permiso a la oficina del Condado San Jacinto, que es el que tiene que otorgar ese permiso de construcción. El arquitecto me envió una propuesta de cómo él cree que debería verse ese centro, y es esta. Esa vista aérea de cómo él cree que debería verse ese centro de estilo de vida, La Verdad Presente. Una vista más cercana, prácticamente 5 cabañas de 2 cuartos cada uno a un lado y 5 cabañas de 2 cuartos cada una al otro lado. Prácticamente tendríamos allí unos 10 pacientes y unos 10 alumnos aprendiendo, estudiando. Al fondo tenemos lo que sería el centro del edificio de usos múltiples, y se los acerco un poco más. El laguito que tenemos ahí, ustedes lo han visto. Él dice: si ese laguito se arregla bien, podemos hacer que luzca de esa manera. Las cabañas en derredor y al fondo el salón de usos múltiples. Acá es la vista que habría del salón de usos múltiples hacia lo que es el bosque. Es posible que los detalles de algunas cosas de estas fotografías cambien, pero pues eso será según como Dios nos vaya guiando. Les pongo de nuevo las fotos. Ese acceso que ustedes miran ahí es el que el condado requiere para que entre una ambulancia en caso de una emergencia. Así que ese camino le daría prácticamente vuelta a lo que es el pequeño lago, porque tiene la ambulancia que tener un retorno. Y bueno, hermanos, ahí está. Dios sabrá cómo vamos a hacer esto en la medida en que Él nos siga bendiciendo con los recursos que se necesitan. Recuerden que es en este lugar donde, como ya dije varias veces, vamos a atender gratuitamente a aquellas personas que lleguen allí preocupadas porque les han diagnosticado cáncer, porque están padeciendo de diabetes, hipertensión, esas enfermedades, hermanos, que tienen afligida a tanta gente, y que lleguen allí para ser atendidas con los remedios naturales completamente gratis. Quiero aclarar que este no es un hospital, no es un sanatorio donde los pacientes están en cama y ahí se les va a atender. Es un centro de estilo de vida, donde las personas que recién han sido diagnosticadas de alguna enfermedad y quieran tratarse con los remedios naturales de Dios, van y todavía están en una condición que cooperan para hacerse ellos mismos, por supuesto, ayudados, ¿verdad?, esos tratamientos. Así que por 21 días se les recibirá allí, serán tratadas con los remedios naturales del Señor y luego
pues seguirán en sus hogares haciéndose lo que se les recomendó. De Dios depende, hermanos, que se haga como esa propuesta del arquitecto ha sido presentada. De Dios depende en la medida en que Él siga dando los recursos como lo ha hecho hasta ahora, por medio de sus hijos que siguen enviando diezmos, ofrendas y donaciones especiales a través de las siguientes plataformas que ya ustedes han escuchado, que siempre las promuevo, como es enviando cheques o money order a la dirección 214 Alpine CT, Alpine y luego CT, y la ciudad Irving, el estado Texas, 75060 el código postal. Algunos envían cheques o money order a esa dirección, otros van al Banco de América y depositan en la cuenta 4880 4014 1389, otros hacen transferencias de sus cuentas por medio de la aplicación Cele, utilizando el número 214-881-4029. Otros van a paypal.com y a través de esa, digamos así, de esa aplicación o página web, mandan ayuda también a la Iglesia Advenimiento utilizando el correo electrónico lostresangelesirving@gmail.com, o yendo a la página web de nuestra iglesia, que es www.iglesiaadvenimiento.org, y ahí le dan en la sección de donaciones y lo lleva a PayPal para que sigan los pasos. Otros lo envían por RIA, por Western Union, y otros llaman y dicen: sáquelo de una vez de mi tarjeta. Llaman al 214-881-4029. Este teléfono es el que su servidor carga siempre. Por ejemplo, ahorita estaba sentado ahí y estaba mirando que estaban entrando notificaciones de hermanos y hermanas que a través de la aplicación Cele estaban transfiriendo diezmos y ofrendas. Si alguien en la audiencia, si alguien a la distancia en cualquier país del mundo se quiere unir a este proyecto médico misionero con sus donaciones, diezmos u ofrendas, comuníquese con este servidor al número de WhatsApp +1 214 881 4029. Con gusto le daremos detalles de cómo usted puede usar cualquiera de estas plataformas, o si puede transferir de su cuenta de banco a la cuenta de banco del ministerio. Gracias a todos los que nos han ayudado. Dios decidirá qué se va a hacer allí en base a cómo lleguen los recursos. Cuando yo miro esas fotos, yo digo: eso se ve hermoso. Y eso no se hace con poquito dinero. Así que lo vamos a hacer si Dios nos da el dinero. ¿Cuántos creen que Dios nos puede dar el dinero? No tenemos ninguna duda. La pregunta fue para que ustedes contestaran con ese amén, porque no tenemos ninguna duda. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y si Él quiere que eso se vea bonito como está allí, el Señor va a seguir dando los recursos. Así que, amable televidente, radio oyente, hermanos y hermanas que quieran aportar, ustedes saben que esto está abierto para estarlo haciendo hasta que pues terminemos ese proyecto y después sigamos todavía para poder dar las atenciones completamente gratis a los pacientes. Este ha sido el reporte del proyecto médico misionero. Vamos a nuestro tema de esta mañana. Este día vamos a continuar con el tema número 23 del seminario profético, la revelación de Jesucristo. Quiero que nosotros entendamos, hermanos, esto que estamos estudiando y que ya, como acabo de decir, va a ser el tema número 23. Es precisamente eso, la revelación de Jesucristo. En otras palabras, los estudios que hacemos aquí basados en el libro de Apocalipsis no son la revelación del apóstol Juan, son la revelación de Jesucristo que Él le dio al apóstol Juan para que se lo diera a la iglesia. En otras palabras, hermanos, los temas de Apocalipsis son los temas que Jesús ha dado a la iglesia del tiempo del fin para que esté preparada y sepa cómo las cosas se van a dar a lo largo de la historia. En ese sentido, los temas de Apocalipsis, llamados la revelación de Jesucristo, son temas cristocéntricos, porque son dados por Jesucristo.
Y vamos en ese contexto a concluir la serie de 4 caballos que hemos estado mirando con sus jinetes respectivos. Y quiero ahora entonces a que nos concentremos en el 4.º caballo y jinete del que habla aquí Apocalipsis capítulo número 6, versículos 7 y 8. Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 y 8. La palabra de Dios nos dice, Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el 4.º sello, oí la voz del 4.º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esta es la profecía de Jesús en relación a la tiranía más cruel que haría la iglesia cristiana, entre comillas. Esa iglesia que solo llevaría el nombre de Cristo, que tendría apariencia de piedad, pero que negaría la eficacia de ella. Esa iglesia que en nombre de Cristo y con la señal de la cruz cometió muchísimos crímenes durante tantos siglos. Esa iglesia que cayó en la peor apostasía que se haya conocido. Aquí en estos textos, bajo el símbolo de un caballo amarillo, pálido o verdoso, como ha sido traducido en otras versiones de la Biblia, se le presentó a Juan la degradación espiritual más baja de la iglesia cristiana. Todo comenzó con un caballo blanco, símbolo de una iglesia pura, con un evangelio puro que fundó Jesucristo y que la lideró él mismo por medio de los apóstoles, y que tristemente fue usurpada por un caballo rojo que rechazó dicho evangelio puro, haciendo persecución contra los que lo aceptaban, dando por consiguiente a un hambre espiritual en la historia simbolizada por ese caballo negro, hasta llegar a causar la muerte simbolizada por el caballo amarillo que acabamos de leer en este relato. Y no nos detendríamos a analizar tanto estos símbolos, incluyendo el caballo pálido, verdoso o amarillo. No nos detendríamos tanto a analizarlo, si no es porque Jesucristo lo ha revelado. Y a veces uno puede parecer repetitivo en lo que dice, pero esa no es una repetición humana, es una repetición del Señor. Cuando el Señor Jesús, hermanos, dice algo una vez, 2 veces, 3 veces y hasta 4 veces, es porque eso es algo importante que la iglesia debe entender. Miren ustedes, a Daniel
para que la iglesia lo entendiera. Le revela el surgimiento de las potencias mundiales, el surgimiento de los reinos más poderosos de la tierra, culminando con el reino sempiterno de Cristo. Se lo muestra a Daniel una vez en el capítulo 2, pero luego se lo vuelve a repetir en el capítulo 7, solo que ahora con diferentes símbolos. Y luego se lo vuelve a repetir en el capítulo 8. ¿Por qué 3 veces? Porque cada vez él va enfatizando un punto que no se ha enfatizado en la anterior repetición. Y cuando venimos a Apocalipsis, nosotros miramos que en las 7 iglesias, en esa profecía de las 7 iglesias, ahí el Señor hace ver lo mismo que hemos estado viendo en el caballo blanco, lo mismo que ya vimos en el caballo rojo, lo mismo que ya vimos en el caballo negro y lo mismo que vamos a ver hoy del caballo amarillo. Nosotros vemos que se lo hace ver a Juan ahora en esa profecía de las 7 iglesias, pero ahora en la profecía de los 7 sellos, de la cual estos 4 caballos, cada una corresponde a los primeros 4 sellos. Nosotros vemos que se lo hace ver nuevamente con énfasis específicos. Y así, hermanos, nosotros miramos que lo vuelve a repetir en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17 lo vuelve a repetir. ¿Por qué Jesús, un tema repetitivo que a muchos ni les gusta escuchar, que algunos hasta broma hacen de eso al decir solo papa, papa y papa, solo de papa hablan allí? ¿Por qué Jesús repite tanto algo, hermanos, que tiene que ver con ese sistema? ¿Por qué 1, 2, 3 y hasta 4 veces? Sin duda es porque ese es un tema importantísimo para el tiempo del fin, el cual la iglesia tiene que entender. Miren, hermanos, no nos detendríamos tanto a analizar estos símbolos, incluyendo este caballo amarillo, si no es porque hasta lágrimas se derramaron para que nosotros pudiéramos entenderlo. ¿Quién derramó lágrimas? Vamos a leerlo. Apocalipsis 5, versículos 1 al 7. Apocalipsis 5, versículos 1 al 7 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. A ver, ¿quién es el que lloraba, hermanos? Juan. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora mire el capítulo 6, verso 1. Vi, dice, cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como en voz de trueno: ven y mira. Nosotros miramos acá, hermanos, una escena dramática. Imaginémonos el cuadro. El ángel fuerte y poderoso lanza el desafío: ¿quién tiene el derecho de abrir el libro de Dios y poder leer lo que hay allí?
Silencio total. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ningún hombre, ningún descendiente del linaje de Adán tiene el derecho, la dignidad de hacerlo. Nadie. Y Juan, la reacción emotiva no se hace esperar en él. Es tan intensa la reacción que comienza a llorar. ¿Por qué llora Juan? Oh, es que para él es sumamente triste que lo que está revelado en esos sellos, incluyendo en esos 4 caballos, para él es sumamente triste, hermanos, que la iglesia no lo sepa. Porque allí, en ese libro sellado con 7 sellos, de los cuales los primeros 4 están simbolizados por estos caballos que hemos venido estudiando, allí, hermanos, se encuentra la historia del futuro del mundo y de la iglesia de Cristo. De manera que Juan no puede aceptar que no se pueda conocer dicha historia si no hay quien abra ese libro. Pero el consuelo no se hizo esperar para Juan, pues uno de los asistentes de la corte celestial le dice: no llores, porque sí hay uno. Hay uno, y ese es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sí tiene el derecho a abrir ese libro. Él sí tiene el derecho a romper cada uno de esos sellos. ¿Por qué tiene el derecho? Porque Él es el redentor de la raza humana. Él lo redimió a usted y me redimió a mí. Y porque nos ha redimido, Él ha abierto estos sellos para que nosotros los conozcamos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Eso es lo que ha hecho Jesucristo. La redención hecha por Él. Hermanos, hace posible que nosotros conozcamos esto hoy. El don profético, comentando la intensa reacción de Juan ante aquella escena tan dramática, vean cómo lo dice. En el manuscrito liberado número 9, tomo página 7, dice: allí en su mano, dice, abierta, en la mano de Dios, el Padre, por supuesto, descansaba, dice, el libro, el rollo de la historia de las providencias divinas, la historia profética de naciones y de la iglesia. Eso es lo que había en ese libro que estaba sellado con 7 sellos. Aquí, dice, en ese libro se encontraban los dichos divinos, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes regentes de las naciones. El lenguaje simbólico, ese rollo hablaba de la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el inicio de la historia del mundo hasta su mismo fin. Este rollo estaba escrito por dentro y por fuera, es decir, ya no había más por dónde escribirle. Todo lo que se podía decir estaba en él. Pero noten la importancia. Sigue diciendo el don de profecía en el manuscrito liberado 12, página 296 a la 297, que la visión, como fue presentada a Juan, hizo su impresión sobre su mente. Juan estaba preocupado de la categórica incapacidad de cualquier ser humano o inteligencia angelical para leer las palabras o aún poder ver lo que allí había. Su alma estaba tan angustiada y desesperada que uno de los ángeles fuertes tuvo compasión de él y poniendo su mano sobre él de manera apacible le dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así que, hermanos y hermanas, siendo que la revelación, como también es llamado el libro de Apocalipsis, nos ha llegado con lágrimas,
ante una escena tan dramática como la que hemos leído, ¿cómo no nos vamos a interesar nosotros en el símbolo del caballo amarillo? Noten el nombre del jinete. ¿Cómo se llama el jinete que cabalga ese caballo? El nombre del jinete dice que es muerte. Versículo 8. Miré, dice, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Interesante el nombre del jinete que monta el caballo. Muerte. ¿Quién le sigue? ¿Quién va detrás de él? Detrás de él va el Hades. Pero el Hades es el sepulcro. Hades es la palabra griega, pero en nuestro idioma es el sepulcro. También significa el infierno. El Hades lo seguía. Es decir, mientras el jinete va dando muerte, el sepulcro va recogiendo los muertos. Hermanos y hermanas, pero qué forma de asesinarla de este jinete. ¿De qué manera lo hace? Lo hace, dice, número 1, con espada. Estoy en el verso 8, hermanos, del capítulo 6. Lo hace con espada. Número 2, con hambre. Número 3, con mortandad. Y número 4, con las fieras de la tierra. Y lo hace sobre la cuarta parte del planeta Tierra. Uno cuando ve esto se pregunta, ¿quién en la historia habrá hecho una cosa como esta? Porque este es un símbolo. Noten, hermanos, que lo que hace el jinete de matar de esas 4 formas, si ustedes se fijan en el verso 8, dice que él lo hace porque le fue dada potestad. En otras palabras, le fue dado ese poder para hacerlo. Le fue dada esa autoridad de poder hacer eso. Hermanos y hermanas, solo hay un personaje que puede dar una autoridad para hacer semejante barbaridad. Solo hay un personaje que puede dar esa potestad para hacer esta gran maldad de la que estamos leyendo aquí. Y ese personaje que da esa autoridad para hacer eso es el mismo que cita más adelante Juan en el capítulo 13. Vamos para allá, de Apocalipsis. Apocalipsis 13, versículo 2 al 7. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Ahora pónganle atención a esto. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Paremos acá. El caballo amarillo, su jinete, mata de las 4 maneras, como ya vimos, porque le dieron esa potestad. Y nosotros encontramos acá que hay una entidad simbolizada aquí por un animal, un leopardo, que le es dada poder y grande autoridad. Pero eso le es dado ¿por quién, hermanos? Por el dragón. Sigue diciendo: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada,
Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si hacemos la operación matemática, son 1260 días, que equivalente a años proféticos, hermanos. Son 1260 años estos 42 meses. Y luego dice el verso 6: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hermanos y hermanas, como lo hemos estudiado en otros temas anteriores, ¿quién representa este dragón que le da el poder, la autoridad, la potestad a esta bestia semejante a un leopardo? ¿Quién representa este dragón, hermanos? Creo que todos sabemos que el dragón es símbolo de Satanás. Bueno, pero la bestia semejante a un leopardo, por estudios también que hemos hecho aquí debidamente documentados, sabemos que es el papado. Ese dragón no solamente representa al diablo, sino que también representa a Roma, por medio de quien el papado recibió la silla para sentarse como la autoridad del mundo, como el que haría todas las barbaridades que hemos leído acá. Hermanos y hermanas, el papado ha sido el único en la historia que ha hecho guerra contra los santos y los ha vencido. El papado ha sido el único en la historia que ha causado la muerte a tantos hijos de Dios, porque como vemos acá, Satanás le dio, dice, esa autoridad. De manera que el jinete del caballo amarillo es símbolo del papado, y el caballo, la iglesia apóstata, la cual él lidera. Yo le dije a Dios: Señor, ¿cómo yo puedo decir esto de una manera que lleve todo el tacto debido? ¿Cómo decirlo de una manera que no ofenda? Y le he orado a Dios para que me diga cómo. Y la verdad, hermano, es que esta es la verdad y no puedo dejar de decirla. Como decía una hermanita aquí que estaba participando en el repaso de la lección, sí, decía ella, hay que ser prudentes, hay que tener tacto, pero la verdad también, dice ella, hay que decirla. Y esta iglesia, Dios la levantó para que le dijera la verdad al mundo. Aquí no engañamos a la gente, y la verdad, aunque duela, es la verdad. Hermanos y hermanas, nosotros miramos entonces que eso es lo que representa. Y los adventistas del séptimo día, empezando desde los pioneros, los que iniciaron el movimiento adventista, no tuvieron ninguna duda en identificar este símbolo de esa forma. Miren ustedes, Guillermo Miller, por ejemplo. Guillermo Miller, en este libro Miller Evidence, página 182 del año 1839, Guillermo Miller dijo: el cuarto sello, este del caballo amarillo que acabamos de leer, se abrió, dice, en el año 538 después de Cristo, cuando primero se levantó, dice, el anticristo. Después de haber saciado su sed de sangre en cualquier manera posible que el hombre pudiera imaginar, miles fueron echados a feroces bestias
para ser destruidos por ellas. El tiempo y lugar de la apertura de este sello no podemos errar. Tuvo que haber sido durante el reinado sangriento y perseguidor de la iglesia papal. Así, el precursor de los adventistas, el pionero que inicia el movimiento, identifica el cuarto sello, el caballo amarillo. Y el que lo secundó en esta interpretación fue el esposo de Elena White, Jaime White. Él dijo: el jinete del caballo pálido se llama muerte. El infierno, la tumba, lo siguió. Los símbolos bajo este sello denotan gran persecución y martirio de la iglesia. El periodo de este sello no se puede confundir. Debe haber sido durante el gobierno ilimitado, irreprensible, desenfrenado y perseguidor del papado. Desde aproximadamente el año 538 después de Cristo hasta el momento en que los reformadores comenzaron su trabajo de exponer las corrupciones del sistema papal. Así está escrito en la Review Herald, volumen 20, julio 8, 1862, página 44. Y mientras Jaime pues nos confirma lo que Guillermo Miller decía, de que es el papado realmente este símbolo del caballo amarillo, Uriah Smith, el editor de la Review Herald, la revista adventista, se espació más en la explicación del símbolo, diciendo: el color de este caballo es notable. Los colores de los caballos blanco, rojo y negro mencionados en los versículos anteriores son naturales, pero un color pálido no es natural. La palabra original denota el color pálido amarillento que se ve en las plantas marchitas o enfermizas. Este símbolo debe denotar un estado extraño de cosas en la iglesia profesa. Iglesia profesa es aquella que solo profesa llevar el nombre de Cristo, pero realmente actúa diferente. Pues este símbolo debe denotar, dice, un estado extraño de cosas en la iglesia profesa. El jinete de este caballo se llama muerte, y el infierno o la tumba lo sigue. La mortalidad es tan grande durante este periodo que parecería como si las pálidas naciones de los muertos hubieran venido a la tierra y siguieran la estela de este poder desolador. El periodo, dice, durante el cual se aplica este sello, difícilmente puede confundirse. Debe referirse al tiempo en el que el papado gobernó sin restricciones y persiguió, comenzando alrededor del año 538 después de Cristo, extendiéndose hasta el tiempo en que los reformadores comenzaron su trabajo de exponer las corrupciones de los sistemas papales. ¿Quiénes son esos reformadores? Martín Lutero, Juan Wycliffe, Melanchthon, el otro Ulrico Zwingli, y todos esos que salieron en esa época denunciando al papado como lo que era. Y sobre la declaración que dice: y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, es decir, el poder personificado por la muerte sobre el caballo pálido, a saber, el papado. Por cuarta parte de la tierra se entiende sin duda el territorio sobre el cual este poder tenía jurisdicción. Mientras que las palabras espada, hambre, muerte, es decir, algún castigo que causa la muerte como exposición, tortura, etcétera, y bestias de la tierra, todo eso, dice, son cifras que denotan los medios por los cuales ha dado muerte a sus mártires, 50 millones de los cuales, según la estimación más baja, piden venganza desde debajo de su altar sangriento. Uriah Smith lo dice en su libro Daniel y Revelaciones, en el capítulo Los 7 sellos, página 438. 50 millones. Todavía es una estimación baja, la más baja de los cristianos y otras personas que el papado le dio muerte en esos 1260 años, en esos 42 meses
que el dragón, o sea, Satanás, le dio su poder y autoridad para que hiciera guerra contra los santos y los venciera. Uriah Smith lo dice bien claramente. Pero un prominente y respetable pionero adventista como es A.T. Jones, no se queda atrás y dice: exactamente, dice, correspondiendo a la cuarta fase de la iglesia, en el curso de las 7 iglesias está el cuarto sello de la serie de los 7 sellos, y que esta se refiere a la matanza de los santos de Dios se aclara en el siguiente versículo que le sigue, aquel que está en Apocalipsis 6, 7 al 9, que dice: vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto, dice, se aplica al papado en la dispensación cristiana. Alonzo T. Jones, en su libro Las grandes naciones de hoy, página 170 a la 183. Como ven ustedes, los pioneros adventistas tenían todo el tacto del mundo, tenían el cuidado de saber decir las cosas, pero cuando tenían que decir la verdad e identificar las cosas como eran, no les temblaba el pulso y lo decían claramente, aunque eso los hiciera verse como impopulares. Pero era su deber denunciar el poder apóstata que, desafiando a Dios, hacía las tremendas barbaridades que hemos leído. La hermana White, hablando de ese periodo, no se queda atrás de estos pioneros. Hablando de ese periodo cuando la iglesia cristiana, en su gran mayoría, no toda la iglesia, pero en su gran mayoría apostató, la hermana White lo dice de la siguiente manera: a fin, dice, de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, página 54. Noten ustedes que la iglesia, buscando honores y ganancias, la iglesia cristiana terminó prácticamente sometiéndose al obispo de Roma, el Papa, representante de Satanás, le dice Elena White. La iglesia cristiana terminó sometiéndosele. Y creo que es evidente ese sometimiento. Pero saben que al hacer esto la iglesia, de andar buscando honores y ganancias mundanas, terminar en esto, al hacer esto la iglesia se alejó de su modelo y fundador, Cristo Jesús. Se alejó de su modelo y fundador, quien, cuando el diablo le ofreció ganancias y honores, las rechazó tajantemente. Vamos a la Biblia, aquí al libro de Lucas, capítulo 4, versículos 5 al 8. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Y la escritura dice, Lucas 4, versículos 5 al 8. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué les parece? La iglesia, al andar buscando las ganancias y los honores, el diablo se las dio.
y sometida bajo el obispo de Roma, a partir de allí se declaró en una abierta apostasía. Qué diferente a Cristo, su fundador, quien cuando le ofrecían honores y ganancias y gobernar fácilmente el mundo, dijo: apártate de mí, diablo, no te voy a adorar de esa manera, solo a Dios voy a adorar, a ti no. El diablo siempre ha andado buscando adoración. El diablo anda buscando siempre gente que lo adore, iglesias que lo adoren, y les ofrece lo más fácil. Por eso, cuando veo la iglesia primitiva, cuando veo la iglesia del caballo blanco que sale venciendo y para vencer, yo veo una iglesia que promueve, hermanos, una religión, pero una religión sincera. Es decir, que promueve un sistema de cristianismo que está basado en lo que Dios manda. Hoy, si ustedes miran el sistema que se promueve de iglesia, de cristianismo, de religión, es un sistema basado en lo que la gente quiere, en lo que la gente le gusta. Allá andábamos en Houston y miro el gran rótulo del pastor con la pastora, invitando a todos los transeúntes, a todos los que van ahí manejando, a que visiten su iglesia. Y me le quedé viendo la vestimenta del pastor, y yo dije: realmente ese hombre ha de tener llena la iglesia, porque con esa forma como está vestido le está diciendo a la gente: aquí no importa cómo vengas. Y es verdad, no importa cómo vengas cuando no conoces de las cosas de Dios, pero cuando ya conoces de las cosas de Dios, sí importa cómo vengas, ¿sí o no, hermanos? Sí importa. Es un sistema de religión, un sistema de iglesia donde se amolda y se acomoda a las joyas, a las pinturas, a las minifaldas, a los pantalones apretados, a los hombres lujuriosos. Se acomoda a un tipo de carnalidad, hermanos, el sistema de iglesia que se promueve hoy. Nosotros en esta iglesia estamos, por la gracia de Dios, promoviendo, hermanos, el sistema de iglesia que Jesús enseñó, el sistema de iglesia basado en una religión sincera. Que los asistentes a la iglesia, que los que vienen a oír no lo pongan por obra, eso es algo que le va a dar cuenta cada uno al Señor. Pero desde este púlpito se promueve el sistema de iglesia y religión que Cristo ha dejado en su palabra. Y Cristo le dijo a Satanás: no, vete de mí, le dijo. Ganancias y honores no quiero. La hermana Guay, mire cómo lo comenta. Satanás dice: se había esforzado una vez por hacer transigir a Cristo. Vino a donde estaba el Hijo de Dios en el desierto para tentarle, y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, ofreció entregárselo todo, con tal que reconociera la supremacía del príncipe de las tinieblas. Cristo reprendió al presuntuoso tentador y lo obligó a marcharse. Pero al presentar las mismas tentaciones a los hombres, ¿qué sucede? Satanás obtiene más éxito. Conflicto de los siglos, página 48. Hermanos y hermanas, acordémonos de Jesús cuando el enemigo nos tiente con la pintura, con la música mundana, con el ser infiel al matrimonio, a los votos matrimoniales. Cuando el diablo nos tiente, hermanos, con esa forma de vestir del mundo, cuando el diablo nos tiente con todas esas cosas, acordémonos de Jesús y no cedamos. Como Jesús, digámosle: vete de mí, Satanás. Aunque esta mi amiga me esté induciendo a que me vista como ella se viste,
a que me adorne como ella se adorna. Vete de mí, Satanás. Porque he sido enseñado en la palabra que la mujer se tiene que vestir con sencillez, con humildad, como mujer que profesa piedad. Oh, hermanos y hermanas, el papado surgió porque el obispo de Roma se alió con el emperador de Roma. El papado surgió porque el obispo de Roma, el anciano de la iglesia cristiana en Roma, comenzó a tener, hermanos, alianzas con el emperador Constantino el Grande. Y así, hermanos, surgió el papado, porque andaba el obispo buscando honores y ganancias, hasta que consiguió que el emperador se bautizara. Y cuando se bautizó, ¡ay, qué privilegio! La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de allá, de todos los lugares aquellos, cuando se enteraron que el emperador se había bautizado, oh, ¿cómo creen ustedes que miraban a la iglesia de allá de Roma? La del obispo de Roma. ¡Wow! Ganaron al emperador para Cristo. ¡Qué honor, qué privilegio! Y el obispo de Roma, ¿cómo creen que se sintió? Nuestra iglesia es la mejor de todas las iglesias cristianas que hay, porque tenemos aquí al emperador que ya no nos va a perseguir. Ahora se ha hecho cristiano. No sabía el mundo lo que le venía, no sabía el cristianismo lo que vendría de allí. De allí surgiría el papado y comenzaría a exigir lo mismo que el diablo exigió de Cristo. Es decir, homenaje. Mire cómo lo dice el don de profecía. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Eso es lo que enseñan. Aún más dice el Papa, al Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios el Papa. Y se le ha declarado infalible, es decir, que no se equivoca para nada. Y ahora noten, lo puse en rojo para que miren cómo lo mismo que el diablo exigió de Cristo, exige ahora. Exige, dice, que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la iglesia de Roma. Y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Empero los que temen y reverencian a Dios resisten esa pretensión, que es un desafío al cielo. La resisten, dice, así como resistió Cristo las instancias del astuto enemigo, al decirle: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios, dice, no ha hecho alusión alguna en su palabra a que Él haya elegido a un hombre para que sea cabeza de la iglesia. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la iglesia de Cristo. Conflicto de los siglos, página 48 al 49. ¿Por qué es tan odiado el conflicto de los siglos, hermanos? Por todas estas cosas. Es el único libro que anda en el mundo circulando y que dice estas verdades. Pero algunos adventistas miedosos lo han editado y le han quitado al libro original palabras que lo declaran de la manera como acabamos de leer. Inclusive le han cambiado hasta el nombre. Le han quitado la palabra conflicto, porque eso, conflicto, ay, conflicto, yo no quiero nada con el conflicto. Ay, seguridad y paz. La esperanza. Oh, hermanos y hermanas, el conflicto de los siglos es el libro que todos los cristianos deberían leer, aunque sea por curiosidad, deberían leerlo.
y tendrían allí una verdad, dicho por una hermanita que apenas hizo 3er grado de escuela, pero que Dios le reveló el conflicto de los siglos. Oh, hermanos, el papado, dice Elena White, exige homenaje. El mismo que exigió el diablo de Cristo, lo exige ahora el papado. Lo ha exigido. ¿Y qué hace el papado cuando lo exige y no se lo dan? ¿Qué hizo en el pasado cuando lo exigía y no se lo dieron? Vamos a seguir leyendo, hermanos, del don profético, porque yo no voy a ir a buscar un bestseller de un evangélico por allí, yo no voy a buscar un periódico, yo voy a buscar el conflicto de los siglos para saber qué es lo que pasó. Dice la sierva del Señor, en el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. Cuando habla del paganismo se refiere a Roma. El dragón, dice, le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad, como ya lo leímos en Apocalipsis 13:2. Y entonces, dice, cuando recibió eso, el papado, empezaron a correr, dice, los 1260 años de opresión papal predicha en las profecías de Daniel y el Apocalipsis, como es aquella que está en Daniel 7:25 y la que acabamos de leer de Apocalipsis 13, del 5 al 7. Los cristianos, dicen, en ese tiempo, durante esos 42 meses que hemos leído, pero que son 1260 días, dice, se vieron obligados los cristianos a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces, dice, se cumplieron las palabras de Jesús cuando dijo: seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Dice Lucas 21, 16 y 17. La persecución, dice, se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un campo de batalla. Por centenares de años, la iglesia de Cristo, la verdadera, no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Pues el profeta dice en Apocalipsis 12:6 que la mujer, o sea, la iglesia de verdad, huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado por Dios, para que allí la mantengan por 1260 días, que son proféticos y equivale a años. Pero noten, cuando exigió el homenaje y no se lo dieron, lo que vino fue la hoguera, lo que vino fue el tormento, lo que vino fue la tortura, la persecución por parte del papado. Y el diablo, cuando miró eso, se agradó, se puso contento. Pues vean lo que sigue diciendo el don de profecía, Primeros Escritos, página 211. Satanás se regocijaba por la caída de tantos, y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accedieran a sus ceremonias y al culto de las imágenes, o recibirían la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, y millones fueron muertos sin misericordia. Primeros Escritos, página 211. ¿Y a través de qué le dio muerte el papado a todos aquellos que no le rindieron homenaje? Como los albigenses, los valdenses y todos aquellos cristianos que en la Edad Media escogieron ser leales a Dios solamente. Oh, ¿qué método? ¿A través de qué la iglesia se encargó? La iglesia papal, ¿a través de qué método se encargó? De darle persecución a los que no le rendían homenaje. Bueno, sigue diciendo el don de profecía, que en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la que se llamaba ¿cómo? La Inquisición.
El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Este fue el tiempo, dice, cuando Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Y así le ponen seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 64. Pero hablando de esa Inquisición que utilizó el papado, quiero que miren estas fotografías. Estas fotos muestran cómo agarraban a los cristianos que no se sometían al Papa en la Edad Media, cómo los torturaban. Si usted le pone en el Google la Inquisición, ahí va a ver unas fotos horribles. Cristianos que les abrían las piernas y con una sierra los partían por mitad. Yo aquí escogí las fotos menos horrorosas. Solo miren este cristiano de este lado, amarrado de los pies y de las manos en forma de arco y haciendo que se ahogara con el agua. Oh, hermanos, fueron salvajes esos de la Inquisición. Esos eran los tiempos cuando en el nombre de Dios y la señal de la cruz se le daba muerte a estos que eran considerados herejes, solamente porque no se sometían al papado, ni le rendían homenaje, ni mucho menos aceptaban sus falsas doctrinas. Dentro de esos herejes, hermanos, murieron millones de cristianos utilizando, como hemos leído en la descripción del caballo amarillo, utilizando la espada, que es símbolo del poder civil. Ayer me habló una persona muy enojada. ¿Tú eres Orlando Enamorado? Sí. Tú eres el que predicas todas las cosas que dices del papado. Bueno, yo solamente comparto lo que fue revelado a la sierva del Señor Elena White, el conflicto de los siglos. Mira, me dijo, no engañes a la gente. Cuando tú dices esas cosas, me dice, estás muy equivocado. Porque para empezar, me dice, la Inquisición, que fue mala y que es así, dice, hay que condenar, fue la Inquisición española. Y la Inquisición, dice, no fue el Papa, no fue el papado el que hizo todas esas barbaridades, fue la Inquisición, y la Inquisición española. Sí. ¿Y quién estaba detrás de la Inquisición española? ¿Quién estaba detrás de los inquisidores? ¿Quién estaba detrás de aquellos tribunales? Oh, hermanos y hermanas, el caballo amarillo está escrito que su jinete mataría con espada. Espada, símbolo del poder civil utilizado por Roma para perseguir a los cristianos. ¿De dónde sacamos que la espada es símbolo del poder civil? Vamos al libro de Romanos, capítulo 13, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque los magistrados, dice Pablo, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios
vengador para castigar al que hace lo malo. Noten que el magistrado, es decir, la autoridad civil, lleva la espada para poner, digámoslo así, en su lugar a aquel que hace lo malo. El caballo amarillo, su jinete, mató con espada. Es decir, utilizó al poder civil para que a través de la Inquisición, a través de esos tribunales, se sometiera a los cristianos, a todos los que no se doblegaban a ese sistema apóstata, se les sometiera a interrogatorios bajo torturamientos horribles hasta darles la muerte. Hermanos y hermanas, las autoridades, sí es verdad, Dios las ha establecido, pero las ha establecido para que no permitan que su pueblo sea oprimido por la envidia y los celos de los que menosprecian la ley de Dios. Pero cuando estas autoridades se unen con los religiosos, oh hermanos, se olvidan de ese principio y se convierten en el brazo armado de la iglesia para causar opresión, y lo peor de todo es que lo hacen en el nombre de Dios. Sin duda, Jesús tuvo en mente todo esto cuando anticipadamente dijo allá en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 2 lo siguiente. Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Viene tiempo, dijo Jesús, cuando cualquiera que os mate pensará que está rindiendo servicio a Dios. El papado y todos sus sacerdotes pensaba que le estaba sirviendo a Dios al darle muerte a través de la Inquisición a millones. Jesús dijo: se los digo desde ya, para que cuando llegue ese día se acuerden que ya se los había dicho y no se vayan a sorprender. Sin duda, hermanos, esto es lo que tenía en mente Pablo también cuando dijo en 2 Timoteo capítulo 3 verso 12 lo siguiente. 2 Timoteo capítulo 3 verso 12. Y también, dice Pablo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué cosa? Persecución. Hoy no se predica de estas cosas. Hoy se predica de un evangelio así, light. Prosperidad, amor. No asusten a la iglesia con esto de que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. No hablen de estos textos que Jesús dice: cualquiera que os mate va a pensar que está sirviendo a Dios cuando lo haga. Se los digo desde ya. Mis hermanos, cuando Juan miraba ese caballo amarillo que salía al quitar el cuarto sello, Juan veía lo que le venía a la iglesia. Jesús le mostraba la degradación más profunda, la apostasía más baja en la cual la iglesia cristiana caería cuando la liderara este sistema. Todos los que quieran vivir piadosamente, es decir, haciendo lo recto delante de Dios, siendo obedientes, respetando sus santos mandamientos, viviéndolos de una manera en su vida práctica, todos, dice, los que lo hagan padecerán persecución. Cuando yo estaba viendo las fotos estas,
me puse a pensar, ¿y qué tal si yo fuera uno de ellos? Porque estos fuegos de la persecución se van a volver a encender. Esto que estamos mirando aquí, hermanos, esto se va a repetir. Y yo a veces me pregunto, ¿está usted preparado o yo para pasar por esa experiencia? Miren, hermanos, seamos honestos. A veces solo de pensarlo causa temor. Pero como dice el himno que vamos a entonar más adelante, dice: no te dé temor morir por Cristo. Si somos fieles, dice Pablo, si somos consagrados, padeceremos persecución. Pero no faltan los cobardes que dicen: por eso no me consagro, por eso no me entrego mucho al Señor, por eso no me meto bien de lleno a Dios, porque yo no estoy preparado para eso. Y entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Quítate el nombre de cristiano, vete al mundo mejor. Pero si eres cristiano, vive como cristiano y está dispuesto a dar la vida por Cristo si es posible, hermano. De eso se trata esto, de entender a quién sirvo, a quién he creído y que lo amo tanto que estoy dispuesto a morir por Él. De eso se trata. Dejémonos de cobardías. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice Pablo, sino de poder y de dominio propio. Oh, hermanos y hermanas, los cristianos del pasado, esos nos han demostrado de qué calibre estaban, de qué calibre eran. Miren, por ejemplo, como Pablo dice aquí en Hebreos, cómo describe a algunos de ellos. Hebreos 11, versículo 36. Versículo 36. En adelante. Dice Pablo: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Versículo 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos y hermanas, así se la pasaron los valdenses, así se la pasaron los albigenses. En esa época de la Edad Media, así se la pasó la iglesia. Algunos que fueron agarrados fueron aserrados. Y esto, hermanos, se va a volver a repetir. De manera que nosotros no tengamos temor solamente de fallarle al Señor. Solamente de fallarle al Señor, de eso tengamos temor. Pero de morir por Él, de eso no tengamos temor. Hermanos y hermanas, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No estaremos solos. ¿Por qué, hermanos, los que iban a la hoguera morían cantando? Ahí estaban, miren, amarrados en la estaca. El fuego empezaba a prenderse sobre ellos y ellos cantándole al Señor, y así morían cantando. Bueno, creo que todos hemos conocido la historia de Esteban. Esteban, hermanos, murió
Y cuando murió dijo estas palabras: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mientras las piedras caían sobre él, mientras lo mataban a pedradas, él miraba los cielos abiertos y miraba allí a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Eso lo sostuvo. Mientras las piedras caían sobre él, a Esteban lo sostenía mirar a Cristo que estaba sentado a la diestra de Dios. De manera que para cerrar esta mañana, yo quisiera, hermanos, decirles que este caballo amarillo, verdoso o pálido que mató con la espada, con el hambre a través de las torturas, con la mortandad causada por medio de los autos de fe, con las fieras. Oh, hermanos y hermanas, quiero terminar diciéndoles que no le tengamos miedo a ese sistema si vuelve nuevamente a utilizar los mismos métodos. Que sin duda va a utilizar métodos terribles, sí lo sabemos, pero que no le tengamos miedo, porque si nos tocara morir, consolémonos con las siguientes palabras con las cuales voy a terminar este sermón, y son las que se encuentran en Apocalipsis 1, versículo 17 al 18. Apocalipsis 1, versículo 17 al 18. Dice la palabra de Dios: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El caballo amarillo, su jinete se llama ¿cómo? Muerte. Y quien le sigue se llama ¿cómo? Hades. Dice Cristo: no le tengan miedo. No le tengan miedo, porque yo tengo la llave de la muerte y del Hades. En otras palabras, el sepulcro a donde vayas, yo lo voy a abrir. Cuando con voz de trompeta, con voz de arcángel, yo hable, dice Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Así que, hermanos, seamos fieles y valientes a Jesucristo hasta el tiempo que nos toque vivir o morir. Que Dios bendiga su palabra. Mi Dios me sostendrá, su mano nos sostendrá, y primero Dios, Él nos dará su fuerza para soportar. No nos dé temor sufrir, ni mucho menos morir por Él. Vamos a pedirle a Él que nos ayude de rodillas, orando. Padre nuestro, al mostrarnos en el cuarto sello por medio de este caballo amarillo la apostasía más baja en la cual cayó tu iglesia, al punto de volverse tirana contra aquellos que escogieron mejor serte fieles a ti, al ver eso, Señor, y mirar cómo se va proyectando el mundo, y cómo también ahora el mismo sistema se va agrandando y va, Padre, ejerciendo influencia sobre gobernantes. Nosotros vemos, Señor, anticipadamente cómo estas cosas se van de volver a dar. Pero es allí, Señor, donde nosotros ahora caemos de rodillas para decirte: ayúdanos, Señor, a no fallarte. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a permanecer del lado de la verdad. Ayúdanos, Señor, a no claudicar. Ayúdanos a no negarte. Padre, te rogamos que si nos ha de tocar sufrir o aún morir, que lo hagamos con gozo y con paz, porque tú nos vas a acompañar. Solo te pedimos, Señor, que estrechemos más nuestra relación contigo, que profundicemos más nuestra relación contigo, que cerremos filas en torno a ti, de manera, Padre, que seamos de ese remanente fiel que finalmente entrará por las puertas eternas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.